Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gaonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal. Viene a ser pues un 27 de octubre del año 1968. Él es fundador del partido político FREPAP, con su símbolo el pescadito, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas. Incluso cuando hablamos de las fronteras vivas, por esta labor que él ha realizado, fue premiado con el premio Figet América Luminaria del Siglo. Lo premian por esta linda labor que realizó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Colombia y en la hermana República de Bolivia. Y el Consejo Superior Internacional de Prensa lo premian con el Premio Internacional, fíjate, América Luminaria del Siglo, por esta linda labor. Y le envían un documento, voy a leer este documento que dice así: Consejo Superior Internacional de Prensa, oficio número 191-CIP-2001, Lima, 1 de febrero del año 2001. Señor Ezequiel Atahualpa Gaonal, fundador de la Congregación Israelita en el Perú, presente muy Señor nuestro, nos es altamente honroso dirigirnos a usted para comunicarle que el Consejo Superior Internacional de Prensa, la Confederación General de Periodistas del Perú, la Federación Iberoamericana de Periodistas, escritores de turismo, Figet América, entidades representativas de periodistas y estudiosos de la realidad nacional e internacional, conscientes del anhelo de contribuir el recato de los valores, difusión de la riqueza cultural y humana del mundo de hoy, tiene entre sus fines estimular entidades y personalidades de brillante trayectoria, como en su caso, por ser el pionero en desarrollo de nuestras fronteras vivas, construyendo una patriótica labor que el país entero lo reconoce, así como las instituciones culturales y del periodismo nacional representadas por el Consejo Superior Internacional de Prensa han dictaminado favorablemente en evaluación efectuada, proponiéndose la elección de su representada en la persona del pastor Ezequiel Atahualpa Gaonal para conferirle la distinción honorífica extraordinaria Premio Internacional Figet América Luminaria del Siglo. Firma el presidente del Consejo Superior Internacional de Prensa, Alberto Delgado Oré. Confederación General de Periodistas del Perú, Eliot, presidente del FIGA América Luminari, Federación Iberoamericana de Periodistas, FIGA de América, Francisco Rivero A. Ángel Delgado Escuba, entidad representativa de periodistas. Vemos acá algo muy interesante sobre cómo lo reconocen sobre el trabajo que realizó en las fronteras. E incluso cuando hubo una reunión internacional, un intercambio de experiencias y estrategias sobre el manejo sostenible de la Amazonía, realizaron esta reunión internacional en Iquitos, que fue pues el 17, 18, 19 de junio del año 1998, y fue invitado nuestro maestro a ese lugar. Y después de sus exposiciones, los diarios, por ejemplo, de la región, que es de allá de Iquitos, en sus titulares ponía, pionero de fronteras vivas propone plan de acción. Diario amazónico Ezequiel Atahualpa Gaonal
con un corazón divino, cumple importante plan de trabajo en nuestra Amazonía. Diario el cambio. Ezequiel Taucusi Gaunal, un hombre con rostro humano, un corazón divino, cumple importante agenda de trabajo en nuestra Amazonía. Fíjese cómo entidades, digamos, reconocen esta labor de nuestro querido maestro por las fronteras vivas. Bueno, vamos ahora a la otra de la doctrina de Dios que debe ser para que una persona empiece a modificar su conducta, empiece a modificar, a controlar sus emociones negativas, a sus impulsos violentos y pasionales. Es necesario conocer la doctrina porque nos orienta y a buscar que controlar, buscar que someterlos, sujetarlos a nuestras pasiones. Llámese así, por ejemplo, como el odio, los celos, esa ira intensa que tenemos, cómo controlarlo y aplicar justamente lo que es la paciencia. A veces tenemos unos impulsos violentos, queremos tratar de dominar a todos, o a través de la desgracia, que bueno, son argumentos que nosotros a veces ponemos, a veces tenemos demasiado unas emociones negativas, como estamos la depresión, la tristeza, el miedo, la ansiedad. Entonces son esos puntos que nos empieza a orientar y cómo controlar, así como Dios le dijo a Caín, si tú obras bien, tú andarás con la cabeza levantada, pero si tú obras mal, el pecado está agazapado a la puerta. Pero tú debes dominarlo. Entonces ya está dando una salida que nosotros debemos dominarlo. Pero acá pues estas pasiones nos domina a nosotros antes que lo dominemos a este defecto. Pero bueno, la base es que hacemos el intento y con la ayuda apoyo de Dios se puede conseguir muchas cosas. Vamos a hablar sobre este mensaje que el día de hoy es ¿cuál es la tierra? ¿Cuál es esa tierra que Dios quiere para gobernar? O sea, Dios quiere gobernar, pero en una tierra. ¿Cuál es esa tierra? Si hablamos en forma, primero, para darnos una idea de qué es lo que estamos hablando, encontramos en forma literal, esa tierra que Dios quiere gobernar, en forma literal, encontramos que es Canaán. Canaán, esa es la tierra prometida, en forma literal. Que hoy, pues, si hablamos de Canaán, hoy corresponde a Israel, Palestina, la franja de Gaza, de Cisjordania, la parte occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y el Líbano. Entonces, eso pertenecen ahora. Entonces, ¿cuál es el nombre de esa tierra prometida de Dios que promete? Viene a ser, pues, Canaán, Israel, Judea, Tierra Santa, Tierra Prometida, Tierra de los Hebreos, así se lo conoce hasta el día de hoy. En esta tierra que estamos hablando, al inicio, por eso es bueno saber un poco de historia y después ya nos vamos al plano espiritual. Entonces, la tierra que Dios quiere gobernar para que Él gobierne en esa tierra, en forma literal tenemos a Canaán. Pero cuando Dios lo saca a su pueblo de Egipto, con Moisés, salen de la tierra de Egipto rumbo a la tierra prometida que es Canaán. ¿No? Ese lugar. Pero para llegar a ese lugar estaba poblado pues de 7 naciones. No era un desierto abandonado. No. Habían 7 naciones que estaban habitando en ese lugar. 7 naciones. Tenemos a los hititas, los gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, los ebuseos y los jebuseos.
los heveos y los jebuseos. Entonces estaba poblado, no era simplemente ingresan, este es el lugar que le corresponde y tomen posesión. No, habían otros que están habitando. Que luego cuando ya ingresan con Josué a la tierra prometida, ingresan, que todos sabemos la historia, ingresan pues con el muro de Jericó y empiezan por ahí los trabajos, y duraron total casi 400 años para entrar a ese lugar y gobernar, porque estaban pues guerras sobre guerras, guerras sobre guerras. Es en forma literal encontramos lo que estamos mencionando, de acuerdo a Deuteronomio 7, 1, 2, 3, 4 y 5, ahí está lo que estamos mencionando. Ahora, de esta tierra de Canaán, por eso digo, no quiero que pierdan ustedes la hilación, estamos hablando de la tierra de Canaán allá, en el viejo mundo, ¿no? Un viejo mundo que hoy en la actualidad pues viene a ser, corresponde a Israel, a Palestina, la Franja de Gaza, Cisjordania, parte de occidental de Jordania, algunos puntos de Siria y Líbano. Entonces, esa parte es Canaán, ¿no? La tierra prometida. Pero en ese tiempo estaba poblado por 7 naciones, como lo acabo de mencionar. Mejor vamos a pasar lectura para estar contentos, porque no puede haber dudas, tiene que ser con una base. Deuteronomio 7, vamos a ver. Deuteronomio 7. Dice así: cuando Yahvé tu Dios te ha introducido en la tierra donde vas a conquistar, ¿no? Donde vas y que conquistarás. No le está diciendo vas a ir de frente, no, vas a conquistar esa tierra. Cuando arroje delante de ti a muchos pueblos, el Eteo, el Gargaseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, Jebeo y el Jebuseo. Fue el último que David justamente los vence cuando toma posesión ese lugar de Sion. Muy bien, entonces dice acá 7 naciones, mucho más numerosas y poderosas que tú. O sea, más poderosas, 7 naciones más poderosas que tú. Él está aclarando que va a pelear contra 7 más poderosos que el mismo pueblo de Israel. Cuando las entreguen en tus manos y tú las derrotes, los exterminarás según la ley del anatema. No harás alianza con ellas, ni les tendrán compasión. No te emparentarás con ellas, dando tus hijas a tus hijos, ni tomando sus hijas para tus hijos, porque seducirán a tus hijos para que me abandonen y adoren a dioses extranjeros, con lo que la ira de Yahvé se encendería contra ustedes y luego los eliminaría. Por el contrario, eso es lo que deben hacer: derriben sus altares, hagan pedazos las imágenes, arranquen sus bosques sagrados y quemen sus ídolos. Entonces, vemos acá que Dios ya le está mencionando que es una tierra que ustedes tienen que conquistar. Luego también dice en el versículo 6, eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios, el cual te ha elegido a ti para que seas pueblo suyo entre todos los pueblos del mundo. Yahvé se ha elegido a ti, elegido por ser más numeroso de todos los pueblos, al contrario, eres menos numeroso. Más bien te ha elegido por el amor que tú tienes, amor que te tiene, y para cumplir el juramento hecho a tus padres. O sea, hizo un juramento a Abraham, Isaac, Jacob. Entonces vemos, esta es la tierra prometida de Canaán que Dios ya le está hablando. Y cuando llegó su tiempo, ingresan pues con Josué. Habían 7 naciones, empezaron uno por uno a eliminar. Incluso le está diciendo no hagan alianza con ellos, nada de alianza. Bueno, hasta ahí estamos comprendiendo. Ahora, esta alianza que estamos hablando a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que le dio, entonces, esa es la orden que Dios le promete a Abraham por haber cumplido pues su misión que se convirtió en amigo de Dios, porque le pidió algo
que era doloroso, le pidió a su hijo en holocausto y él no dudó y lo llevó y puso en práctica. Entonces dice en Génesis capítulo 12, Yahvé dijo a Abraham: deja tu país y a los de tu raza, en la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas del mundo. Partió pues Abraham como se lo había dicho Yahvé, junto con él se había también su sobrino Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había reunido y el personal que había adquirido en Jordán. Y salieron a dirigirse a Canaán. Entraron a Canaán. Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquén, del árbol de Moré. Los cananeos estaban entonces en el país, y a veces apareció Abraham y le dijo: esta tierra te la daré a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar a Yahvé que lo había aparecido. Entonces vemos algo interesante, que es una tierra que Dios le dio a sus padres, que decir, a Abraham, Isaac y Jacob, que a su descendencia le tenía que dar. Llegó su tiempo. Entonces, estamos viendo la tierra prometida para el viejo mundo. Ahora, si hablamos en la parte espiritual, encontramos algo muy interesante, que esa tierra prometida es el hombre. Increíble. Esa tierra prometida es el hombre. Entonces Dios viene a reclamar su propiedad. Es en la parte espiritual, en forma literal, como yo lo acabo de mencionar. Es en forma literal. Pero en la parte espiritual tiene otro sentido, que esa tierra prometida es el hombre. ¿Por qué? Primeramente, cuando hablamos de que el hombre es tierra, el hombre es polvo. De polvo es y a polvo se regresa, se retorna. Entonces el hombre es polvo. Entonces en la parte figurativa, el hombre es polvo. Mejor vamos a pasar lectura. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés 12, 7. Vamos a ver. Vamos a ver, aunque la mía no encuentra, ya están 12, 7. ¿Qué dice 12, 7? Y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu devuelva a Dios que le dio. Ahí está. Y eso el rey Salomón recalca de acuerdo a Génesis 2, 7, Génesis 3, 19. ¿Qué dicen 2, 7 de Génesis? Porque de ahí estos libros Pablo resalta. Dice 2, 7. 2, 7 de Génesis. Dice lo siguiente: y formó pues Jehová tu Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, fue el hombre ánima viviente. Listo. Después también corrobora con 3.19. Génesis 3.19. ¿Qué nos dice Génesis 3.19? En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo será tornado. Entonces, ahora sí tenemos un esclarecimiento que el hombre es polvo, el hombre es tierra. Entonces, el hombre viene Dios viene a reclamar su tierra, ¿Pero por qué viene a reclamar su tierra? Porque su tierra estaba invadida. Hay un versículo donde dice que esa tierra habían tomado, pues, tanto las tierras como las casas, habían tomado de posesión gente extraña. Entonces él venía a reclamar lo que a él le corresponde. Se puede entender también con la parábola que nuestro Mesías propuso de un hombre que un padre de familia vino de lejos, sembró una viña,
los cercó de vallado y luego cavó un lagar y puso una torre de vigía. Y le dio pues a unos labradores, porque le dio unos labradores para que le administren su viña. Pero ¿qué pasó? Cuando le envía pues a sus siervos, el dueño, para que le den su parte que le corresponde, lo mandó, a unos los apedrearon, a otros los flagelaron, a otros los hirieron. La cosa es que no le dieron nada. Por segunda vez envía el doble, el tiempo de la vendimia, el tiempo de la cosecha, para que le den lo que le corresponde. Nadie igualito hicieron lo mismo. Entonces, por tercera vez el Señor dice, bueno, ya que no tiene, de repente no han entendido, bueno, le envió a su hijo. Cuando vieron a su hijo, dijeron, ahí viene el heredero. Lo sacaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y lo mataron. Pero ¿qué dice nuestro Mesías? ¿Qué será cuando venga el dueño de la viña? Los matará todos miserablemente y le dará otros para que administren la viña. Fíjense, qué palabras. ¿Qué será, dice, cuando venga el dueño de la viña? O sea, va a haber una guerra campal, una guerra donde se lucha el bien y el mal. Es una lucha, pero en el corazón del hombre. Eso estamos hablando de la tierra prometida. Ahora, esta tierra prometida, vamos a ver qué dice nuestro querido maestro. Dice lo siguiente: los mandamientos es la doctrina de Dios para que el hombre se arrepienta y se convierta de sus pecados. Entonces, en la promesa del Espíritu Santo para tener parte en el reino de Dios, como es en Hechos 3:26. Entonces ahí empieza con los textos bíblicos nuestro maestro, 3:26 de Hechos, ¿ya? Y luego, después de Hechos 3:26, viene lo siguiente. Vamos a ver qué dice ahí. Le dice nuestro maestro y me viene a esclarecer. Él vino predicando el Evangelio para tener un reino en el corazón del hombre. Fíjese cómo ahora los sentidos empiezan a trabajar. Un reino, pero en el corazón del hombre. O sea que para formar un reino, viene a formar un reino, pero en un reino en el corazón del hombre. Y que Dios gobierne en esa tierra. Ahora sí, hace muchos años había pues un caso interesante. Nuestro maestro dio un mensaje que se va a formar un reino dentro de otro reino. Así es la palabra, es un reino. Está hablando pues del pueblo espiritual que tiene que formarse en medio de un país, en otras palabras. Y estas palabras llegó hasta el presidente, rapidísimo. Él habló, ya se estaba llegando la noticia. A partir de esa fecha vinieron los problemas, los juicios que lo querían desaparecer. Al varón de Dios lo querían desaparecer. Juicios de acá, juicios de allá, inventaban los juicios. Sé que el hombre estaba puro juicios. Hasta que llegó un momento, le dijo, ¿sabes qué? Le dijo a uno de ellos, que era un congresista del partido, PEPAP, lo queremos a tu maestro, o si no a ti. Bueno, a las finales, y así fue. A partir de esa fecha, ya no hubo juicios, se desaparecieron los juicios, miren. Solamente por hablar una palabra, que se va a formar un reino dentro de otro reino. Y eso fue el problema. ¿Cómo va a ser esto? Va a dividir al pueblo. Lo va a dividir al pueblo, porque si que para formar pues un reino de otro reino, humanamente está yendo pues a formar
un divisionismo. Y eso fue la preocupación de los gobernantes de esa época. Dijeron, no, esto lo va a dividir, al Perú lo va a dividir. Entonces, ahí lo toman prisionero. Pero vamos acá, que como él dice, no se trata pues no se trata de un gobierno literal, no. Dice bien claro, es un reino en el corazón del hombre, y que Dios gobierne en esa tierra. Eso no entiende el hombre. El gobierno de Dios es un estado teocrático universal, o sea, a nivel mundial. Esto no entiende el hombre terrenal, porque piensa como carne, efectivamente. Como el hombre no tenía pues el Espíritu de Dios, pensó, dijo, no, esto me va a dividir al país preso. Esto me va a dividir al país. ¿Por qué? Porque no había pues el Espíritu de Dios. Y entonces, ese es el punto. Entonces vamos acá, lo que queremos resaltar, lo que dice nuestro maestro. Por eso no saben nada. Un ejemplo, así como antes en Palestina, muchos creyeron que Jesús establecería un reino, igual como los romanos mundanos. Entonces, ¿cómo es esto que, como dice nuestro maestro acá, así como antes en Palestina, muchos creyeron que Jesús establecería un reino? Un reino. Y ese es el problema, la persecución. De acá solamente tenemos como rey a César. Entonces él vino para establecer un reino. Pero todo lo entendían pues al revés, humanamente, carnalmente. ¿De que va a se levantar otro pueblo dentro de la misma nación? ¿Quién tiene razón pues de que la gente se empiece a asustar? Porque no, ¿cómo es posible? Si mucha gente le sigue, tranquilo, puede formar una nueva nación y no divide pues al país. Esa es la preocupación antiguamente y la preocupación también del día de hoy. Pero esa es en forma carnal, en forma humana, en forma literal. Para pensar estas formas es porque humanamente, como no tenemos el Espíritu de Dios, vamos a rascarnos las vestiduras y vamos a decir, ¿cómo es posible? Tiene razón, ¿cómo es posible que va a formar un reino dentro de otro reino? Pues hay problemas. ¿Ya? Como estamos viendo, le pasó a nuestro Mesías, le pasó a nuestro Maestro. Entonces, pero ¿a qué se refiere él dice acá? O sea, muchos pensaron que Jesús establecía un reino. Entonces pensaban, por eso las profecías hablaban que tenía que nacer en Belén y que tenía que ser levantado de Egipto. Entonces hablaban las profecías para que se cumpla, ¿no? Entonces pensaban así. Y otra cosa que muchos pensaban que era pues político, tenía que armar una guerra contra Roma, tenía que haber mucho derramamiento de sangre. Todos pensaban así, que el gobernante que viene de lo alto tiene que sacarse de encima, en este caso lo que tenía, pues estaban pagando los impuestos a Roma y tenían que liberarse de Roma. Entonces, esperaban pues al Mesías llamado Emanuel. Esperaban al Mesías para que lo libere, sea una nación independiente como antes. Como fue al principio, eran pues una nación independiente, no dependían de nadie. Entonces acá algo viene, como vemos acá, lo que estamos viendo a través de la historia, se repite esto. Entonces por eso dice nuestro maestro, regresamos a lo que dice nuestro maestro. Esto no entiende el hombre terrenal, porque piensa como carne, o sea, la carne empieza a trabajar. Por eso no saben nada. Un ejemplo, así como antes en Palestina, muchos creyeron en Jesús, establecería un reino, o sea, estaban pensando que él iba a formar una nueva nación, un nuevo reino, pensaban así. Yo les hablo bien claro, dice, yo hablé bien claro el 6 de enero del año 1922,
cómo se equivocaron con Dios. Por eso digo que no lo conocen. Dios es dueño de todo el universo. ¿Acaso quieren un trono humano para gobernar desde ahí? ¿Ah? Entonces, ahí está el punto. ¿Ah? Qué interesante esto. Vemos entonces, dice acá, vuelvo a repetir, yo les hablé, por eso no saben nada. Un ejemplo, así como antes en Palestina muchos creyeron que Jesús establecería un reino. O sea, muchos pensaron que iba a establecer un nuevo reino. Por eso muchos decían, no, nosotros tenemos como rey al César, pucha, que se oponían duro. O sea que miraban en forma literal. No había el espíritu para discernir, no lo había. O como los hermanos mundanos. ¿Cómo es eso que pensaban cuando dice, ustedes piensan, por eso dice, ustedes piensan, por eso nuestro hermano exhorta, esto no entiende el hombre terrenal porque no piensa como carne, por eso no saben nada, la verdad que no. Porque en ese tiempo él nos hablaba, pensando que nos habla a forma literal, no está hablando la parte espiritual. Entonces, ¿qué pensaban en este caso en Roma? O sea, los palestinos que iban a ser pues el Mesías, que iban a ser el libertador, el que tenía que tomar, pues enfrentar a los romanos, tenía que haber derramamiento de sangre, o sea, oponerse contra Roma. O sea que eso pensaban pues ellos, porque como tanto tiempo no habían perdido su independencia, el pueblo había perdido su independencia en el año 607 a.C. Ahí perdieron su independencia ante Babilonia, ¿no? Estamos hablando, luego su reinado lo perdieron también en esa fecha, fíjese. O sea, ellos pierden su independencia en el año 609 a.C. y 586 antes de Cristo, ellos perdieron su reinado. Después, una vez que pierden su reinado ante Babilonia, toman el mando, a Babilonia lo conquistan los medos y los persas, y Ciro el persa es el que decreta, porque el pueblo, como pecó por esa atrás de la idolatría, Dios lo mandó por 70 años a Babilonia para que le sirva a Babilonia, para que escarmienten, y después de 70 años, cumplidos los 70 años, nuevamente lo hace regresar a su tierra. Pero había pasado 70 años. Y a los medos y los persas que gobernaban, porque Israel se convirtió en una provincia, primero de Babilonia, después se convirtió en provincia de los medos y los persas. A los medos y los persas lo conquista Grecia, y Israel pagaba los tributos a Grecia porque era pues su provincia de Grecia. A Grecia lo conquista Roma, y ellos pagaban los tributos a Roma. Por eso de ese punto estamos hablando. Lo conquista a Roma. Entonces Roma empezó a gobernar en esa fecha, ¿no? Y sabían ellos las profecías que tenía que nacer un libertador. Entonces ellos pensaban, pues nace ese libertador, nos van a enfrentar a nosotros y va a haber guerra civil. Ya todos están pensando pues que va a haber mucho derramamiento de sangre. Se iba a levantar. Por eso que ellos tenían el servicio de inteligencia metido por todo sitio para ver si está presente o no está presente el que tenía que nacer, quién era, para tomarlo prisionero. Entonces vemos el proceso, por qué y para qué. Por eso dice nuestro maestro, ustedes piensan como los palestinos y los romanos mundanos. Ahora, ¿cómo vemos los romanos mundanos? Porque en ese tiempo iban a ser el niño, ¿no? Y fueron a Belén, y vieron que no podían encontrarlo, porque el ángel dijo, escápate a Egipto, dijo su padre. Mataron a los niños de 2 años para abajo, porque no sabían la hora exacta en donde tenía que nacer el Mesías, y el lugar donde tenía que nacer. Pero sí sabían, pero no sabían la hora, el día, el mes o el año, no sabían, pero sí sabían que tenía que nacer un Mesías. Al informarse,
sacó su cuenta más o menos entre 1 año, 2 años, por eso que mandó matar a todas las criaturas. Y para que se cumpla también la escritura. Porque a ellos no les convenía que nazca este rey, porque supuestamente lo iba a enfrentar a Roma. Lo iba a enfrentar a Roma. Entonces ellos tenían miedo, porque una vez que le enfrentan a Roma, muchos muertos, y de repente pueden perder la provincia, y perdieron, imagínense, un territorio grande. Entonces, esa es la preocupación. Por eso dice nuestro maestro, ustedes piensan como los palestinos y como los romanos mundanos. Así piensan ustedes. Vamos a leerlo mejor para no... Dice acá, ahora la mayoría de los hermanos, ¿no? Así también piensa ahora la mayoría de los hermanos y se confunde. Ahora, ese es el punto para cuanto mis hermanos que entran a la parte política, entonces están en ese plan de querer gobernar y lo nombran a la cabeza que va a gobernar. Ese es el punto de un carnal. Estamos hablando de la parte política, que en ese tiempo el fundador iba a gobernar, y también el actual va a gobernar, cosa que no es así. Bien claro está este mensaje, sin alusión de ir contra los sentimientos de muchos. Por eso dice, la mayoría de los hermanos se confunden. Yo les hablé bien claro el 6 de enero ante los congresistas en Cieneguía, cómo se equivocaron con Dios, porque en Él estaba, no es que sea el Dios, sino en Él estaba Dios, y Dios estaba haciendo obras, así como hablamos de las comunidades, que fue premiado con el propio nombre internacional Fíjate Luminaria del Siglo. Entonces, el que hizo fue el Espíritu, o hizo Dios más claro a través de Él. Por eso dice, ustedes se equivocaron con mi persona, se equivocaron. Por eso digo que no lo conocen. Dios es dueño del universo. ¿Acaso Él quiere un trono humano para que gobierne? ¿O necesita algo de comer para que el hombre le dé? Y nuestro maestro empieza a sustentar con Salmos 50, 12 y 13. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Tengo que comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? ¿Tengo yo eso? En 57, oye pueblo mío, hablaré, escucha Israel, testificaré contra ti, yo soy el Dios tuyo. Entonces Él no necesita, pues, todo, como Él dice, nuestro maestro, no necesita, pues, tener el palacio de gobierno para empezar a gobernar de ese lugar. No, lo que Él quiere es el corazón del hombre. El corazón del hombre para que gobierne de ese lugar. Un reino dentro de otro reino. En que el hombre, Dios gobierne en el corazón del hombre. Ese es el plan. Pero si miramos otro sentido, vamos a encontrar que pensamos como los palestinos y los romanos mundanos. Por eso dice nuestro maestro, seguir acá, él dice acá, hasta ahora no entienden qué significa en realidad el holocausto, y menos van a entender sobre el gobierno de mi Padre. No vamos a entender, pues, amigos. No vamos a entender hasta que llegue su tiempo, cuando ya empezamos, por ejemplo, a entender que la tierra prometida, el lugar donde quiere gobernar Dios, es el hombre, el corazón del hombre, plagado por 7 naciones. ¿No? Ahora dice, sus pecados les han cegado y están gordos, inflados de orgullo y de maldad. Sé que no hay otra cosa eso. Solamente hinchados, como dice acá, hinchados de orgullo, ¿no? Hinchados de orgullo, inflados de orgullo y de maldad. Luego menciona, ya no me van a callar, dice acá. Y no quieren entender estas cosas. En fin, yo tengo paciencia, pero el juicio arreglará todo.
Y aquí en adelante ya no me van a callar, ahora ya saben dónde estoy y jamás me verán, pero yo sí los puedo ver. Yo sé todo lo que hacen ahora. Ellos hacen errar a mi pueblo, pero me lo van a pagar uno por uno, ya verán. Entonces, si Dios es dueño del universo, necesariamente necesita el Palacio de Gobierno peruano para gobernar. Es inconcebible ese pensamiento en la mente de los israelitas. Por eso fracasan como terrenos. Dios no quiere eso, Él quiere el corazón del hombre para vivir. Entonces fíjese, ¿qué tal error? ¿Qué tal error? Bueno, si es que lo miramos desde ese punto de vista, estamos equivocados. Si es que se realiza en un partido político es para que la doctrina de Dios, porque el plan de Dios era eso, es de que la doctrina sea conocido en todos los estratos sociales. Porque este pueblo se inicia con gente humilde, con gente pobre, con gente analfabeta, se inicia. Pero poco a poco va creciendo, ya empezaron a llegar profesionales, etc. Y esta doctrina debe ser conocida en todos los estratos sociales. La gente humilde o la gente pobre, el pueblo, como dicen los plebeyos, como dicen otros, y como también de la alta sociedad, pues todos deben conocer la doctrina. Pero vemos acá, el plan de Dios es que Dios quiere gobernar en la tierra prometida, que es el hombre, gobernar en el corazón del hombre. Ese es su reinado, que tiene que gobernar de ese lugar. Ahora sí tiene un sentido. Antes no, pues no se tenía un sentido, pensamos una cosa, otra cosa. No, y nuestro maestro empieza a esclarecer con varios versículos bíblicos. Por eso dice, eso fracasan como terrenos. Dios no quiere eso. Él quiere el corazón del hombre para gobernar de ahí. Y aclara con Salmo 57, oye pueblo mío, hablaré. Escucha, Israel, testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Hechos 17:24 dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en ellos hay, en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. No es honrado con mano de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida. Él da a todos vida, por eso, porque Él da a todos vida y respiración a todas las cosas. Porque buscan a Dios, si en alguna manera palpando la hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar de la divinidad de ser semejante al oro, la plata o la piedra o escultura de artificio de imaginación de hombres. Ahí está. Entonces fíjese, Dios es dueño de todo, no necesita esto, simplemente no necesita, pues como dice acá, oro, plata, no, bienes materiales, no. Simplemente Él quiere el corazón del hombre. Ahora sí podemos comprender, deslindar de lo que estamos antes pensando, de repente con mucho entusiasmo, mucho calor. Esto va a ser así. No, amigos, no es así. E incluso si hablamos para gobernar, dice un libro de Jueces. Vamos a escuchar primero en Jueces. Y de acuerdo a eso es bueno pensar, simplemente pensar. Vamos a ver Jueces. Nos dice lo siguiente. Jueces. Vamos a ver. Jueces, capítulo 9. Acá ya nos esclarece un poco más. Capítulo 9. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Acá estamos hablando algo interesante, que como dice, que incluso el 6 de enero, porque él habla del 6 de enero, en su mensaje dijo bien claro que le van a pedir a él para que gobierne. Le van a pedir para que gobierne. No, y tampoco va a gobernar, pues, porque empezó a esclarecer con un libro en Isaías, donde dice, no, quiero que seas nuestro rey, seas nuestro príncipe, seas. Pero él dice, no puedo, porque no tengo pan para comer. No puedo. Y se va a negar, no lo va a hacer. Por más que le pidan. Dice, no puedo levantar esta ruina. Así que amigos, está bien claro lo que dice. Ahora vamos acá a entender lo que estamos mencionando. Vamos a ver lo que está mencionando. Dice lo siguiente. En él fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron a la oliva, reina sobre nosotros. Miren, está hablando a la oliva, reina sobre nosotros. Mas la oliva respondió, tengo de dejar mi pingüe jugo con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados, para ir a ser grande sobre los árboles. O sea que no va a querer. Vemos la etapa de nuestro maestro. Bueno, lo animaron pues participar en la política, porque la doctrina tiene que ser conocida a nivel mundial. Y pues simplemente fue para una representación, porque en realidad, según la Escritura, no podía reinar. No, porque Dios no, como hemos visto, que Dios no quiere el palacio de gobierno para recién gobernar de ese lugar. Él lo que quiere Dios quiere es el corazón del hombre para gobernar de ese lugar, o sea, reinar en el corazón del hombre. Eso es lo que estamos escuchando ahora. Y si hablamos, por ejemplo, de gobernantes, dice que estamos acá, le van a decir primero, le van a decir a la oliva, gobierna sobre nosotros, reina sobre nosotros. Entonces él dijo, tengo de dejar mi pingüe jugo con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados por ir a ser grandes sobre los árboles. O sea, no quiso, no. O sea que es, no. Ahora viene el otro representante, porque estamos hablando de representantes. Porque si hablamos estamos viendo del primero, de la oliva, vemos también la oliva, por ejemplo, no puedes comer mucho también, te hostiga. Una aceituna, 2, 3, 4 santas aceitunas, después no puedes comer mucho, te hostiga. Y si hablamos del carácter de nuestro maestro, pues era un poquito, a veces nos hablaba, pues, que ni siquiera entendíamos cómo debe ser. Era bien difícil. A pesar que nos daba con cucharita, será duro para entenderlo. Y muchos no lo hemos entendido. ¿Cuándo lo hemos entendido? Después de 3 años y medio de su partida, recién empezamos a entender la Escritura. Antes no. Y como no lo podíamos, hacíamos nuestros propios estudios, nuestros propios mensajes. Y él se amargaba por eso. Porque no le entendíamos. Luego dice el segundo. Luego después de la oliva le dice al segundo. Y dijeron los árboles a la higuera, estamos hablando de la higuera, del higo. Primero es a la oliva, donde viene pues de la oliva, viene a ser de los olivos, viene pues las aceitunas, etcétera, etcétera. No. Dijeron a los árboles, a la higuera, al higo ya, anda tú, reina sobre nosotros. Anda tú y reina sobre nosotros. Entonces, ¿qué dijo la higuera? Respondió la higuera, tengo de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. No, tampoco. ¿Por qué tanta ilusión entonces? La higuera dijo, tengo de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Tengo de dejar. O sea que nada, amigos, pura ilusión, no va a gobernar tampoco. Luego va a venir
Ya estamos hablando del tercero. Papá, hijo, nieto, estamos hablando del nieto ahora. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Dijeron a la vid, o sea, la uva. Y la vid le respondió, tengo de dejar mi mosto que alegra a los hombres, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Tampoco, fíjese, tampoco, no. Por eso tengo de dejar mi mosto para que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Tampoco. Ya estamos hablando papá, hijo, nieto. Ahora nos vamos por el bisnieto. Estamos hablando ya de 4. Dijeron entonces todos los árboles al escaramujo. ¿Qué es el escaramujo? Es la zarza. Y la zarza pues es un árbol bajo y que sus espinas son hacia abajo como garras de águila. Es fácil ingresar, pero difícil de salir, porque si sales arañado. Es el escaramujo y es bajo, no es alto. Así como dicen los sabios, ¿por qué Dios permitió que se mostró el fuego que no se consumía en una zarza? ¿Por qué no lo hizo en otro, un roble? Fíjese. Pero vamos acá. Entonces hablamos escaramujo. Anda tú, reina, sobre nosotros. Y el escaramujo respondió a los árboles, si en verdad me elegís, oh rey, sobre vosotros venid, y aseguraos debajo de mi sombra, y si no fuego salga del escaramujo que devore a los cedros del Líbano. O sea que en la vida, pues, los cedros del Líbano, tremendos, gigantes, van a venir, pues, bajo la sombra de una zarza. No se van a humillar tampoco, sino va a haber fuego contra ellos. O sea que, amigos, estamos hablando papá, hijo, nieto, bisnieto. Estamos hablando ya hasta ahí 4 personajes, y este pueblo tiene que pasar por 7, aún 8, dice nuestro maestro. Así que, amigos, grande la ilusión, pero la realidad es otra. Dios quiere el corazón del hombre para gobernar de ese lugar. Ahí quiere reinar en el corazón del hombre. No necesita el palacio de gobierno para recién gobernar de ese lugar. Por eso dices teocrático, universal a nivel mundial. Y si hablamos del Perú, simplemente sería el Perú. Nada más, pero aquí es universal. Estamos hablando total. Y para que gobierne total es el corazón del hombre. Así, mis queridos amigos, para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Permeina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.